Bueno, retomando el tema del Belgrano intelectual, vamos a hablar, obviamente, él era miembro de una familia acaudalada de Buenos Aires, padre un comerciante. Ya habíamos hablado previamente de los comerciantes de Buenos Aires, sobre todo de lo que era el reglamento de libre comercio, que era una de las reformas que introdujeron los Borbones, las reformas borbónicas, que no era un libre comercio per se, sino que se seguía manteniendo el monopolio comercial con el puerto de Cádiz en España, pero aquí habilitaba otras plazas, sea otras capitales virreinales, con los nuevos virreinatos que se crearon, para justamente comerciar directamente con España, cuando antes estaban únicamente habilitadas dos plazas comerciales, Lima y lo que era el virreinato con capital en la Ciudad de México. El resto era comercio de cabotaje o lo que se llamaba contrabando. Bueno, continuamos con esto. Estos comerciantes monopolistas que obviamente que comerciaban en productos nacionales, o sea, los productos del país, como se les llamaba en ese momento, cuero y tasajo, también plata potosina. Bueno, obviamente esos comerciantes tenían obviamente su venta prácticamente asegurada, y eso generaba muchos caudales comerciales, obviamente, mucho caudal monetario en su fortuna. Gracias a ello, Belgrano fue enviado a estudiar a la Universidad de Salamanca primero, luego pasó a estudiar en Valladolid, pero siempre fue una persona con una inquietud intelectual muy grande, y tenemos que pensar que estábamos en contexto de la Revolución Francesa. Estaba en pleno proceso la Revolución Francesa, en 1794 seguía en proceso la Revolución. ¿Qué pasaba en correlación a todo ello? Bueno, lo que sucedía era que había un montón de autores que habían inspirado a los revolucionarios franceses, que eran Rousseau, Montesquieu, Voltaire y demás autores que obviamente estaban prohibidos por la Iglesia. ¿Qué es lo que hace Belgrano a todo ello? Solicita un permiso al propio Papa para que lo autorizaran a leer libros prohibidos por cuestiones académicas. Bueno, se le autoriza justamente la lectura de esos libros prohibidos. Entonces ahí es donde empieza a imbuirse de ideales, podría decirse, revolucionarios, republicanos. Él, más adelante lo vamos a explicar un poco mejor, pero él sentía cercanía con las ideas que podrían llamarse de una monarquía constitucional o una monarquía parlamentaria, el modelo inglés, no así el modelo francés. Pero a su vez Belgrano empieza a seguir a un autor que es el padre de la fisiocracia, que es, como dijimos en algún momento, Quesnay. ¿Cuál es el quid de la cuestión en la fisiocracia? Que son cosas que él después va a replicar desde su cargo como secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque él en sus memorias, que tenía que escribir anualmente, y él utilizaba justamente esas memorias para poder hacer como una especie de tratados económicos o tratados sobre diversos temas, entre los que se incluía también la educación en sus diversas aristas, el comercio, la economía, la industria. Y a su vez también tenía publicaciones periódicas, en este momento no recuerdo el nombre, que a través de esas publicaciones periódicas es donde obviamente se mostraban las diferentes ideas que obviamente que ostentaba Belgrano después de todo su bagaje intelectual obtenido en España de esta manera un poco
fuera de lo normal, que es solicitando un permiso papal para leer los libros prohibidos. Pero retomando la cuestión de la fisiocracia, tenemos que pensar que la fisiocracia, Quesnay era uno de los intelectuales de la corona francesa, ¿verdad? Y decían que la naturaleza de todas las riquezas, o la fuente de toda riqueza, proviene de la naturaleza, más puntualmente de la tierra. Entonces, ¿qué decía Belgrano? Belgrano decía que justamente había que hacer cultivos, obviamente, que generaran dividendos para la nación, no quedándose únicamente en lo que era la exportación de cuero y tasajos. Que, por ejemplo, hay una frase muy conocida de Belgrano que dice que no hay que vender el cuero a los europeos para que después nos vendan zapatos, sino que nosotros le tenemos que vender los zapatos a ellos. Es decir, agregarle manufactura a la materia prima que provenía de la tierra, y con eso obviamente enriquecer a la nación. También tenemos que pensar que no solamente él no era un fisiócrata puro, sino que también había leído el libro de Adam Smith, la riqueza de las naciones, en donde obviamente había pensado en toda esta cuestión de la industria, del agregado, del valor agregado a las materias primas. ¿Por qué? Porque pensamos en la economía americana, era una economía netamente extractivista, y que en definitiva fue lo que hizo que el imperio español terminase cayendo en desgracia, porque ellos se dedicaban únicamente al extractivismo de minerales. Donde empezó a mermar la cantidad de minerales, empezó a mermar la cantidad de riqueza. Nunca generaron un valor agregado a eso, sino que sacaban de una caja para poner en otra. Simplemente eso. Y eso, obviamente, Belgrano lo veía como algo que no tenía que ocurrir de esa manera, sino que obviamente tenía que generarse riqueza de alguna u otra forma. No obstante, en pensar en la tierra como fuente de riqueza, Belgrano también fue pionero en proponer una suerte de reforma agraria, pensando en la numerosa cantidad de tierras ociosas, repartirlas gratuitamente a quienes no tenían o no poseían algún medio de producción, para que pudiesen cultivar esos terrenos y obviamente generar riquezas, y a su vez iban a generar riquezas para la nación. También hay con todo este tema de la legalización del cannabis y demás, un tema que está muy en boga, se trae mucho a colación la visión que tenía Belgrano sobre el cáñamo. Que el cáñamo no es justamente la especie canábica que se utilice con fines psicoactivos, sino que más bien carece de hoja y carece de la flor, que es obviamente el elemento psicoactivo que se utiliza tanto como droga recreativa como de forma medicinal para calmar ciertos tipos de dolores o para algún tipo de enfermedad como la epilepsia. El cáñamo vendría a ser como un hermano o un primo muy cercano de la planta que produce el THC, que se utilizaba como fibra industrial, que obviamente se utilizaba para la confección de papel, para la confección de telas, y él veía justamente en este cultivo un cultivo con un potencial industrial muy grande, que aplicando todas estas ideas que hablábamos tanto de Quesnay como de Adam Smith, podía generar riquezas para la propia nación. Obviamente estamos hablando de una nación que todavía no existía, sino que estamos hablando de una colonia, pero esas eran las ideas que obviamente Belgrano esgrimía en un tiempo que tal vez no era el más adecuado para eso. Como por ejemplo cuando quiso o creó, de hecho, él propugnaba por una escuela de náutica,
una escuela donde se enseñara geometría y donde se enseñara matemática, para obviamente tener una marina mercante preparada, obviamente con principios científicos, para poder generar justamente este comercio internacional a través de la navegación. El tipo estaba adelantado muchísimos años. Pensemos que la primera marina mercante llegó, si no me equivoco, en tiempos de Perón. Piensen, el tipo estaba adelantado 140 años a la historia. Y además, Belgrano creía, como dijimos en su momento, que rechazó justamente el otorgamiento que se le hizo, o el ofrecimiento que se le hizo, o el premio, mejor dicho, por haber ganado la batalla de Salta y Tucumán, que correspondían a 40.000 pesos, que le hicimos la comparación, que equivalían a unos 5 kilos de oro, que lo rechazó en pos de que se construyan escuelas. Belgrano era una persona que pensaba en la educación como algo necesario para la instrucción de la ciudadanía, y a su vez para que la ciudadanía esté preparada en una economía productiva. Obviamente era imposible si no había una instrucción básica, que luego pudiesen acudir o a la escuela de artes, o a la escuela que se enseñase geometría y artes matemáticas, o que se enseñaran una escuela de navegación. Era imposible si no estaban instruidos. Pero hablaba también incluso de una educación tanto para hombres como para mujeres. En ese entonces la mujer era resguardada únicamente para labores hogareños. La educación que tenía era una educación de fuero privado. Por ejemplo, está el gran ejemplo de la hermana de Mozart, que dicen que tenía el mismo talento que el propio Wolfgang, pero obviamente cuando llegó a la edad de merecer, de formar matrimonio, como se decía en ese momento, dejó de tocar en público. Mientras fue una niña, tocaba en público. Cuando creció, no se le permitió seguir su carrera como sí se le permitió a su hermano. A la mujer se le educaba más que nada para agradar al hombre, para entretener al hombre en el hogar y a la familia, y para cuidar a sus chicos. Pero, ¿qué decía Belgrano? Que el primer eslabón en la educación de una persona era justamente en la casa, y era su madre. Por eso era también necesario que las mujeres estén educadas para poder criar a buenos ciudadanos. Y el que hablaba de este proyecto de enseñanza gratuita y obligatoria, obviamente. Digamos que para hablar de la ley 1420 pasaron unos cuantos años. Recién en 1884 se sancionó la ley de educación laica, gratuita y obligatoria. ¿Cuál era el último de los elementos intelectuales que queríamos analizar respecto de lo que es la vida de Manuel Belgrano? Bueno, luego de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, el directorio envía a San Martín con la instrucción explícita de encarcelarlo a Belgrano. San Martín se niega rotundamente, afirmando de que no llegará a la altura de Napoleón o de Aníbal, pero Belgrano era el mejor de los generales de América. Por lo tanto se negó a cumplir con esa orden, y Belgrano es enviado hacia Buenos Aires, y luego lo mandan a una misión diplomática junto a Bernardino Rivadavia, primero por Río de Janeiro, buscando el apoyo de la infanta Carlota Joaquina, que estaba casada con el entonces emperador de Portugal, el emperador del Brasil, mejor dicho, y luego va a una misión a Europa, buscando obviamente apoyo de diferentes monarquías para declarar la independencia. Cuando vuelve justamente para el Congreso de Tucumán de 1816, y en la jornada del 6 de julio de 1816 es donde, con el apoyo tanto de Güemes como de San Martín,
habla de que había que declarar la independencia, pero que el gobierno tenía que ser una monarquía parlamentaria, una monarquía constitucional, con un heredero del último emperador inca, que quien era el hermano de Tupac Amaru II, que se llamaba, si no me acuerdo, se llamaba Juan Bautista Tupac Amaru, que estaba preso en España. Imaginen, la revuelta de Tupac Amaru fue en 1780-1781. Desde entonces estaba aprisionado en España. Ya habían pasado unos 35 años aproximadamente en prisión. Y decía que tenía que ser el heredero y el emperador. ¿Y cuáles eran los argumentos que se utilizaban? Que era necesario, sobre todo pensando en las campañas libertadoras de San Martín, unificar al ejército, que el ejército también tenía una gran integración de nativos, de pueblos nativos. Y San Martín lo pensaba también como una oportunidad política para poder generar más adhesión a la causa patriótica por parte de las diferentes nacionalidades o de los diferentes pueblos nativos que estaban en derredores de donde él iba justamente reclutando para el ejército de los Andes, y que podía ser una movida política que podía justamente ser fructífera para la lucha contra los realistas y obviamente la expulsión de los realistas del continente americano. Mismos argumentos utilizó Güemes, pero Belgrano, más convencido en eso, pensaba en una legitimidad, porque también necesitaba una legitimidad internacional, y como había muchos que estaban buscando tal vez un príncipe heredero de segundo orden en Europa para poder dictaminar una constitución, establecer una monarquía independiente de España con alguna casa real europea, Belgrano sale con esta idea, que obviamente fue vilipendiada, sobre todo por los diputados de Buenos Aires, sobre todo Tomás Anchorena, que decía que no querían un rey de la casta de los chocolates. Los chocolates se refería justamente al tono de piel de los indígenas o de los herederos de los incas. Así que bueno, esta idea no prosperó, quedó en minoría, pero bueno, Belgrano dejó asentada su palabra y obviamente quedó en las actas del Congreso de Tucumán de 1816. Así que podemos finalizar justamente este bloque histórico diciendo que no se podría afirmar Belgrano es un liberal en ciernes, y tiene algunos elementos liberales, pero también creía en una monarquía constitucional. Era como una especie de sincretismo de las ideas de la época, y afirmar tan livianamente que adhería o que era un liberal en ciernes, yo no me atrevería a hacer eso, no haría proselitismo con ello, y cuanto mucho diría que eso es un anacronismo.